Sí. De, Hola, buenas noches. Saludo a todos los que están ya conectados para la clase. Estamos por empezar la tercera clase del módulo quirúrgico a cargo de Jujuy. Yo soy el doctor Pablo Cura del Consejo Médico de la provincia de Jujuy y me toca presentar al expositor de hoy, el doctor Pablo Jorge, que es médico especialista en cirugía general, MAC, médico especialista en coloproctología, miembro de la Sociedad Argentina de Coloproctología, médico de planta del Hospital Pablo Soria de Jujuy, médico de staff de la Clínica Lavalle. Si a usted le parece, doctor, cuando usted quiera, comenzamos con la presentación. Hola, buenas noches. Bueno, primero, agradecido por esta convocatoria, el doctor Cura que me sumó a esto, no solamente es mi socio quirúrgico, también es amigo, así que bueno, muchas gracias por hacerme participar de esta experiencia y agradecer al consejo y a todos los médicos que están involucrados en esto, creo que es fundamental y que nos unamos así entre provincias y tengamos esta tecnología para poder charlar entre nosotros online y bueno, intercambiar experiencias y información. Bueno, hoy me pidieron hablar un poquito de la coloproctología, ya está compartiéndose la pantalla. Bueno, ¿qué es la coloproctología? La coloproctología es una subespecialidad de la cirugía general. Somos los que manejamos, hacemos el diagnóstico, tratamiento, prevención de enfermedades del colon, recto y el ano. Siempre me preguntan por qué terminamos eligiendo estos y creo que la coloproctología es apasionante, abarca muchas enfermedades, tiene mucho de cirugía, pero también tiene mucho de clínica, mucho contacto con pacientes, por lo tanto es una especialidad apasionante, ¿no? Para los que nos gusta, es apasionante. La coloproctología es la especialidad en la cual estudiamos y vemos las patologías como hemorroides, fisuras anales, abscesos perianales, manejamos el cáncer de colon, el cáncer de recto, el cáncer de ano, la diverticulosis colónica, el megacolon, la isquemia colónica, enfermedades vasculares del colon, enfermedades inflamatorias intestinales en conjunto con los gastroenterólogos para el tratamiento médico, nosotros la parte quirúrgica, los pólipos intestinales, el estreñimiento crónico, los trastornos del suelo pélvico, la incontinencia fecal, el prolapso rectal, los traumatismos del colon y del recto y las enfermedades de transmisión sexual que compartimos con dermatólogos, infectólogos y ginecólogos. Como es muy amplia esta especialidad y a lo que este curso importa, voy a hablar de las patologías más frecuentes, de las patologías más importantes y más frecuentes de la coloproctología. Así vamos a hacer un repaso básico y superficial de la anatomía del colon y del recto. Para nosotros los cirujanos es muy importante esto, nos marca tanto en la parte clínica, diagnóstico y también en la planificación quirúrgica de lo que tenemos que hacer. El colon es un órgano hueco de más o menos 1,5 metros de longitud, forma un arco en la cavidad abdominal. Y es muy importante para nosotros conocer su irrigación, ¿sí? Está irrigado por la arteria mesentérica superior y la arteria mesentérica inferior, la arteria mesentérica superior dando su primera rama que es la cólica media. Esto lleva la irrigación hacia el colon, hacia el ángulo hepático, el colon derecho y el colon transverso. La arteria cólica derecha que lleva la irrigación hacia el colon ascendente y hacia el ciego, y la arteria iliobiseco-apendiculares que lleva la irrigación hacia el ciego, el apéndice secal y las últimas ramas del intestino delgado. A nivel del colon transverso, ángulo esplénico y el colon izquierdo está irrigado por la arteria mesentérica inferior con sus ramas sigmoideas, y cuya última rama es la rama rectal superior que lleva la irrigación hacia el recto superior. Es importante para nosotros también entender y hacernos en la cabeza los órganos que tenemos alrededor de cada segmento del colon, porque eso nos dan sintomatología y nos hacen diagnósticos diferenciales.
A nivel del ciego, por ejemplo, es que está en contacto hacia la parte posterior con el retroperitoneo, donde transcurren los vasos ilíacos, donde transcurren los uréteros, donde está el riñón. A nivel del ángulo hepático del colon, está en contacto con la vesícula biliar, con el hígado, hacia posterior con el duodeno, con la cabeza del páncreas. El colon transverso está cerca del estómago, cerca también del páncreas. El ángulo esplénico del colon está en contacto con el vaso con el diafragma muchas veces, porque el ángulo esplénico algunas veces es un ángulo que se va bien hacia arriba y llega a tener contacto con el diafragma. El colon descendente está en contacto íntimo con el riñón, con el uréter izquierdo. El colon sigmoides con los vasos ilíacos, y en las mujeres entra en contacto con la parte ginecológica femenina, con los ovarios, con las trompas, con el útero. Y el recto, que nosotros los coloproctólogos consideramos un órgano diferente por su irrigación, por su anatomía, por su patología, está en la cavidad pélvica. Se divide en dos, en lo que es el recto superior, el recto inferior, el recto medio y el recto inferior, perdón. El recto superior es el recto intraabdominal, y el recto medio y el recto inferior es el recto extraperitoneal, cuya patología, como dije, es distinta. Es así que el recto termina en el canal anal. El canal anal es un estrechamiento del recto, donde por este estrechamiento se forman las columnas de Morgani. Y cada columna tiene unas glándulas que son fuente de patología que vamos a repetir a continuación. Y bueno, y el margen anal, en donde hay una unión de epitelios, en lo que es el epitelio del endodermo y el ectodermo, forma la línea pectínea. Esta línea pectínea, este pecten, que es esta piel modificada, es una piel altamente sensible, donde hay muchas terminaciones nerviosas y permiten a la persona identificar las características por ejemplo, de las heces, si son heces diarreicas, si son heces sólidas, si es gases. Entonces tiene mucho que ver en lo que es la continencia anal. Vamos. Como primera patología que vamos a hablar, y creo que por importancia y frecuencia, vamos a hablar un poco de lo que es el cáncer de colon y de recto. Lo que es la epidemiología del cáncer de recto, el cáncer colorectal es el tumor maligno más frecuente del aparato digestivo. Se ubica en el tercer lugar en incidencia y cuarto lugar en mortalidad en el mundo, con mayor frecuencia de los 50 y los 70 años de edad. En los países desarrollados se ubica en el segundo lugar, tanto en mortalidad como en mortalidad, y en Argentina se estiman aproximadamente unos 10.300 casos nuevos por año, con 5.500 muertes por año. Es estadísticamente muy importante de la población. Como etiología, hay un abanico de etiologías descritas. Nada está totalmente demostrado. Por ejemplo, se habla del exceso de ingesta de grasas mal, la dieta pobre en selenio, fenopentano, bacterias colónicas, aminas enterociclas, todas teorías que están parcialmente demostradas. Sí está demostrado que hay ciertos alimentos que son protectores ante la carcinogénesis del cáncer de colon y de recto, como son las dietas ricas en fibras. ¿Por qué? Porque reducen el tiempo de contacto del bolo fecal, del bolo alimentario, del bolo fecal, hacia su eliminación en el colon y el grano. Esto está demostrado que pacientes cuya alimentación vegetariana tienen un porcentaje menor de incidencia de cáncer de colon. También tiene que ver la ingesta de calcio, de ciertas vitaminas. Hay factores constitucionales que llevan también a una mayor predisposición a la generación de los adenomas y de ahí a los carcinomas de colon, como la obesidad. Factores ambientales como el tabaquismo, la colecistectomía, donde se expresa con la mayor cantidad de sales biliares en el tránsito colónico. Y bueno, y factores genéticos que son muy importantes. Después voy a hablar un poquito más de eso. Y otras, como por ejemplo la exposición a la radiación. Y algo importante y está demostrado es la ureterosigmoidostomía, el contacto de orina a nivel del colon cuando se realizan neovejigas con cosa intestinal. Está demostrado que tienen altísimo mayor riesgo de cáncer de colon. El cáncer de colon, nosotros los coloproctólogos lo tenemos que pensar
como dos entidades diferentes dependiendo de su origen. Lo más frecuente es el cáncer de colon de origen no hereditario, o sea, el cáncer de colon esporádico. Esto es entre el 75 y el 80% de los casos donde no hay antecedentes familiares de mutaciones, de mutaciones. Por lo tanto, las mutaciones son adquiridas a lo largo de la vida, no son heredadas y estarían todos estos factores de riesgo que nombré anteriormente. Por ejemplo, la edad avanzada, la dieta pobre en fibra, la obesidad, el tabaquismo, el sedentarismo, las enfermedades inflamatorias intestinales. Son los tumores que aparecen después de los 50 años, los cuales los pacientes no refieren eh, claramente antecedentes familiares. Otra, Otro origen es el cáncer de colon de origen hereditario o familiar, que es la menor cantidad de los casos, se da entre el 5 y el 10% de los casos, y en donde aparecen las mutaciones genéticas hereditarias. Acá hay antecedentes claros familiares de cáncer colorectal u otros cánceres relacionados. Aparecen en edades más tempranas, antes de los 50 años, de edad. Son ejemplos el síndrome de Lynch, que es el cáncer colorectal no polipósico, y la poliposis adromatosa familiar, que ahora voy a hablar un poquito de eso. Es importante para nosotros esto, ¿por qué? Porque son los pacientes que cualquier médico y en cualquier contexto puede identificar. Eh, un paciente que refiere antecedentes familiares, padre, madre, hermanos, de cáncer de colon en edades tempranas, nos tienen que despertar la idea de que puede estar relacionado a algún factor genético y es importante aconsejar las medidas de prevención que lo voy a explicar a edades tempranas para no fallar en el diagnóstico temprano de estos tumores. Es muy frecuente de ver pacientes que vienen con tumores avanzados siendo jóvenes, cuando uno empieza a indagar, refieren que sí, mi papá o mi mamá o tengo un hermano que mucho no lo conozco, que no tengo contacto, pero sé, o sea, es importante preguntar esto en la consulta médica porque podemos cambiar el transcurso de la enfermedad y podemos evitar muchas muertes con esto. El síndrome de Lynch, por ejemplo, es el cáncer colorectal hereditario no polipósico, ¿sí? Hay varios genes implicados, son fundamentalmente los genes responsables de la reparación del ADN, y las consecuencias de esto son las que la mutación de estos genes impiden la reparación normal del ADN. Esto lleva a acumulación de errores genéticos en la cadena ADN y una predisposición mayor al cáncer. Es frecuente que el síndrome de Lynch se asocie a otros tumores, por ejemplo, cánceres de útero, de ovario, de estómago, de páncreas, vía urinaria, entre otros tumores. Para el diagnóstico del síndrome de Lynch existe unos criterios que se llaman criterios de Ámsterdam. Fueron revisados varias veces, los últimos son el criterio de Ámsterdam 2. Están diseñados para identificar familias con alta probabilidad de portar síndrome de Lynch y estos parámetros se deben cumplir todos. Por ejemplo, deben haber tenido al menos 3 familiares con cáncer relacionado con Lynch. Uno de ellos debe ser un familiar de primer grado. Al menos 2 generaciones sucesivas deben estar afectadas, al menos uno de los cánceres debe haberse diagnosticado antes de los 50 años, se deben excluir los casos de poliposis adromatosa familiar, por supuesto, que es otro cuadro, y los tumores deben estar confirmados por histología. Es difícil tener esto en la cabeza, pero es importante saber identificar que pacientes que tengan antecedentes familiares y estos familiares son menores de 50 años, nos tienen que llamar la atención y estamos obligados a buscar estos parámetros, hacer el interrogatorio y con eso no solamente ayudar al paciente, sino todo su entorno familiar. Otra de las patologías es la poliposis adenomatosa familiar. La poliposis adenomatosa familiar es una patología no muy frecuente, pero que solemos ver en la consulta, donde hay un gen implicado que es el gen de la PC. Esto lleva al crecimiento descontrolado de las células del colon y con esto aparecen cientos a miles de pólipos en el colon, pólipos adenomatosos desde la adolescencia. Tanta cantidad de pólipos promueven, o sea, hacen que alguno de esos pólipos, por estadística, termine generando una mutación que lleva hacia el cáncer temprano. Si no se trata la poliposis adenomatosa familiar a tiempo, el riesgo de cáncer colorectal es cercano al 100% antes de los 40 años. O sea,
100% de chances de tener cáncer de colon antes de los 40 años si no identificamos esta patología. Se sospecha poliposis adenomatosa familiar si el paciente tiene más de 100 pólipos adenomatosos colorectales, generalmente detectados entre los 10 y los 30 años. 10 y 30 años, es una patología que ya empieza a ser pediátrica. Tenemos que tener esto en cuenta, o sea, son niños que tenemos que hacer la colonoscopia. Historia familiar de poliposis adenomatosa familiar o de cáncer colorectal a edad temprana y la presencia de manifestaciones extracolónicas como son pólipos en el estómago, en el duodeno, tumores de etmoides, hipertrofia congénita del epitelio pigmentario de la retina y tumores pancreáticos en tiroides o el hepatoblastoma son tumores asociados que aparecen. Es importante pensarla en, como digo, que nos prendan a la lamparita ante el interrogatorio porque podemos identificar no solamente al paciente, sino todo su ámbito familiar. Esta es una imagen endoscópica de la poliposis adenomatosa familiar, donde se ven muchos pólipos de tipo adenomatoso que por el número que tiene y la progresión en el tiempo, alguno de ellos termina 100% siendo un cáncer de colon. Y acá hay una imagen de una colectomía total, que es la cirugía indicada en estos casos, en donde se ven miles de pólipos al abrir la pieza. Los síntomas del cáncer colorectal. En fases iniciales este cáncer suele ser asintomático y esto es muy importante porque nos lleva a tener una ventana en la detección precoz del cáncer. Es por esto que es muy importante el screening del cáncer de colorectal y ya vamos a hablar de síntomas de alarma, síntomas que son importantes indagar son sangre en la materia fecal, que puede ser roja, oscura, negra, coágulos. Algunas mujeres lo refieren como un como si fuese una menstruación, con sangre coagulada, con restos de glucosa. Cambios en el ritmo intestinal no explicados en un paciente que normalmente era regular en su ritmo intestinal, que un día para el otro empieza a notar cambios, porque empieza a tener episodios de diarrea o constipación, o le llama la atención estos cambios. Heces más delgadas, heces se llaman acintadas, con encinta. La sensación de una evacuación incompleta, eso se llama tenesmo rectal, habla de la posibilidad de una masa ocupante en recto. Dolor abdominal, molestias persistentes, cólicos, lucha, ruidos, cambios, como digo, en la tolerancia digestiva, pérdida de peso sin causa aparente, cansancio, debilidad por anemia, anemia ferropénica, especialmente sin causa clara en adultos mayores. Esto es muy importante. Todos los días recibimos pacientes en consultorio con anemia, que ya lo vieron algunos colegas, y que se indicó hierro y están en el tratamiento de la anemia, peleando contra la anemia, pero nunca se hicieron una colonoscopía. Esto es básico. Paciente con una anemia no explicada, hay que estudiarlo y hay que ver que puede ser haciendo una simple sangre oculta en materia fecal y una colonoscopía, podemos hacer un diagnóstico de un cáncer básicamente de colon derecho. Según la ubicación del tumor y cuáles son los síntomas más frecuentes, este cuadrito nos hace pensar dónde puede estar la patología. Si está en el colon derecho, el paciente generalmente consulta por anemia ferropénica, como digo, muchas veces con un tratamiento prolongado, debilidad, fatiga, masa palpable. O sea, es frecuente encontrar un paciente con cáncer de colon derecho que ya es tan grande que el paciente lo puede palpar y uno en un simple examen físico lo puede palpar. Pensemos que el ciego es un órgano altamente distensible, se distiende, es de paredes más finas, no es tan muscular, por lo tanto, un tumor que ocupa el ciego el ciego y el colon derecho da síntomas oclusivos más tardíamente. También se suma esto a que el contenido intestinal que atraviesa el colon derecho y el ciego generalmente es líquido, por lo tanto es más difícil que produzca un cuadro de obstrucción. Es por eso que los tumores de colon derecho son generalmente de diagnóstico más tardío. A nivel del colon izquierdo, los cambios en el ritmo intestinal marcan uno de los primeros síntomas, sangre en la materia fecal y ya la obstrucción cuando el colon está totalmente tapado.
Sangre en las heces. Esto es importante. En colon derecho, cuando los tumores en el colon derecho, en el sigma, en el recto superior, cuando sangran, pueden producir un sangrado rojo. No todo sangrado rojo rutilante habla de patología hemorroidal. Y esto es muy importante también entenderlo. O sea, yo como coloproctólogo recibo también muchos pacientes que ven sangre en la materia fecal, van a la farmacia, le receta el farmacéutico cualquier contractil o cualquier venotónico, una pomadita, y así están años tratando este sangrado y nunca cede. ¿Por qué? Porque el venotónico no funciona para un tumor y el paciente llega a la consulta con un tumor ya en un estadio 3, en un estadio 4, y bueno, falta de alguien que lo estimule o lo lleve a llevarse a hacerse una colonoscopia. A nivel del recto también, el recto ragio, el sangrado rojo, el tenesmo rectal. El tenesmo rectal también es un síntoma importante. El tenesmo rectal es el paciente que evacúa y dice, yo tengo la sensación de que todavía tengo ganas de defecar. Y me siento de vuelta y sale un poquito más, y bueno, y así andan años y años y años hasta que alguien le hace un tracto rectal y después toca el tumor. Y el dolor al defecar. Estos son los síntomas más frecuentes que podemos encontrar. Algo importante que dije antes es el largo proceso entre el inicio de un pólipo adenomatoso que lleva en su evolución hasta un cáncer diagnosticable por algún método diagnóstico y los síntomas. Este largo proceso que lleva entre 5 a 10 años nos da una ventana para el screening. Esto se llama secuencia adenoma-carcinoma. Esta secuencia adenoma-carcinoma está ampliamente aceptada, y es un modelo ampliamente aceptado que explica la progresión del cáncer colorectal esporádico. Esta secuencia de carcinoma está acelerada en los tumores que son heredofamiliares, síndrome de Lynch y la poliposis adenomatosa familiar. Pero en el cáncer esporádico de colon, que es el más frecuente, esto está muy aceptado y describe cómo una lesión benigna, adenoma, puede evolucionar gradualmente hasta la formación de una neoplasia maligna, un carcinoma. Este tiempo, entre 5 a 10 años, nos da la ventana para hacer el diagnóstico. Es así que las etapas de esta secuencia de adenoma-carcinoma van desde un epitelio normal hasta empiezan a aparecer una hiperplasia de las criptas, o sea, un aumento del número de células, pero sin displasia. El tercer paso es el adenoma, cuando ya aparece el pólipo adenomatoso, que es una lesión benigna con displasia, eh, que puede ser de alto o de bajo grado. Ese pólipo puede ser tubular, velloso, túbulo velloso, y esas alteraciones genéticas, las alteraciones genéticas típicas que tiene al principio son las mutaciones del APC. Y este adenoma, al encontrarse en una colonoscopía, que es la imagen que muestro acá, si uno hace la resección de ese adenoma y lo hace correctamente, corta esta progresión adenoma-carcinoma. Por lo tanto, el paciente va a estar durante 5 o 10 años, digamos, no libre, pero sí sin necesidad de una nueva colonoscopia. Es por eso que en el screening del cáncer colorectal utilizamos la colonoscopia entre cada 5 a 10 años, dependiendo el librito que uno lea, pero entre 5 y 10 años está bien. Cuando este pólipo no es resecado y evoluciona hacia un adenoma avanzado, ya es un pólipo más grande, de 1 centímetro, donde aparece ya displasia de alto grado, aparecen nuevas mutaciones del Carras y la pérdida de genes supresores, y eso lleva a la evolución hacia el carcinoma. Y el carcinoma, la última fase es el carcinoma in situ, que si uno no lo reseca, termina siendo un cáncer invasivo. Como diagnóstico, bueno, el método de detección precoz, el screening, que es lo que estabas diciendo, el test de sangre oculta en materia fecal es lo ampliamente utilizado. El test de sangre oculta en materia fecal evolucionó. Antes se utilizaba un test general de sangre oculta en materia fecal que era medio complicado para el paciente hacerlo porque tenía que hacer una dieta libre en carnes durante una semana y después tomarse la muestra. Actualmente lo que se hace son un estudio inmunológico donde detecta sangre humana, por lo tanto ya no es necesario hacer esa dieta estricta previamente a la toma de la muestra. Eh,
Se realiza anualmente o cada 2 años, según el protocolo que se esté utilizando, y la toma de muestra es muy simple. Eh, eh, en varios países los programas de detección de cáncer colorectal temprano, el paciente, o sea, ellos saben dónde está el paciente mayor a 50 años geográficamente y por correspondencia le mandan un kit preparado para tomarse, hacer la toma de la muestra. El paciente lo mete dentro del mismo paquete y lo despacha directamente y eso abarca una amplísima cantidad de población. Eso acá en la Argentina lamentablemente no lo tenemos, pero sí el test de sangre oculta en materia fecal está en todos los hospitales, en todos los laboratorios. Es muy fácil, muy económico de hacerlo y es cuestión de nosotros de solicitar. El test de ADN en las heces no se utiliza, es un método más caro, no lo tenemos acá en el país. La colonoscopía, que es el estudio de elección para el diagnóstico y prevención. La colonoscopía no solamente es diagnóstica, sino también es terapéutica. Podemos hacer la disección de los pólipos antes de que esto progrese. Permiten ver toda la mucosa, tomar biopsias, resecar pólipos y se indican como screening a partir de los 50 años de edad, cada 5 o cada 10 años, dependiendo del librito que uno utilice. La sigmoidoscopía flexible también utilizada, pero se queda corta, nos muestra solamente el colon sigmoide y el recto, que es el lugar más frecuente de los cánceres de colon, pero nos deja ciego otro sector y la verdad que se está dejando de hacer. Hoy en día la colonoscopía, perdón, el test de sangre oculto de materia fecal y si da positivo la colonoscopía es el método aceptado a nivel nacional para el screening del cáncer de colon. ¿Desde cuándo? Desde los 50 años. ¿Cada cuánto? Cada 10 años. Y lo tenemos que pedir como pedimos mamografía, colposcopía, Papa Nicolau, etcétera, la colonoscopía tiene que ser pedida por cualquier profesional. Es importante esto. El médico clínico tiene que pedir este estudio. Bueno, otra cosa es el paciente sintomático. El paciente sintomático se impone la colonoscopia diagnóstica que permite la correcta visualización y la toma de biopsia del tumor. Esa biopsia va a anatomía patológica, lo cual confirma el diagnóstico. Esos son los métodos de diagnóstico. Y después tenemos los métodos de extensión y de estadificación del tumor. Para eso usamos tomografía computada, de abdomen y pelvis. La tomografía se tiene que pedir con contraste oral y contraste endovenoso. Tenemos que ver el hígado para que es el primer lugar de posibles metástasis de cáncer colorectal. Es por eso que la tomografía con contraste oral y endovenoso. Esto evalúa la invasión local y la metástasis a distancia. Es frecuente ver que un paciente viene con una tomografía sin contraste. Error. Ahí tenemos que volver a solicitar la tomografía con contraste para evaluar correctamente el hígado y lo exponemos al paciente a una doble irradiación por dos tomografías. Entonces, cuando el diagnóstico está hecho, la tomografía con contraste oral y endovenoso. Resonancia magnética de pelvis, muy utilizada, pero en el cáncer de recto. La resonancia magnética de pelvis a nosotros nos permite estadificar correctamente y planificar la cirugía que vamos a realizar. En el cáncer de recto, la resonancia nos marca los límites circunferenciales del tumor, nos marca cuánto compromiso tiene de la grasa mesorrectal, la presencia o no presencia de adenopatías en el mesorrecto y fundamentalmente para la planificación quirúrgica el compromiso o no de los esfínteres anales. Eso es muy importante para nosotros y muy importante para determinar cómo la neoadjuvancia, que ya voy a pasar a explicar, como tratamiento oncológico previo a la cirugía, es efectivo o no. La ecografía endorrectal es muy utilizada también, evalúa la profundidad de la invasión del cáncer del recto. Se utiliza más cuando los tumores son más pequeños, eso nos permite diferenciar mejor en la pared del recto la profundidad de invasión y nos permite también eh, eh, ver qué tipo de cirugía vamos a realizar. El PET se utilizan cuando son tumores avanzados, metástasis ocultas, y los marcadores tumorales, que es el CEA, el antígeno carcinoembrionario, altamente útil para el seguimiento del paciente, no para el diagnóstico, sino para el seguimiento. El CEA nos permite, posterior a la cirugía,
ver si han bajado o no han bajado los niveles de SEA y eso nos puede pensar en una metástasis no. Bien. Con los métodos de estratificación, determinamos el estadio utilizamos el sistema TNM. Este estadio nos describe cuánto ha crecido el tumor, si ha sido diseminado a ganglios linfáticos u otros órganos, y nos guía el tratamiento y el pronóstico del paciente. Así, tenemos 4 estadios, esto va variando mucho con el tiempo, se van actualizando los estadios y aparecen los estadios A, 2A, 2B, 3A, 3B, bueno, pero para pensarlo simplemente, hay 4 estadios: el estadio cero, cero es el carcinoma in situ, el carcinoma que muchas veces solamente afecta la mucosa, tiene muy buen pronóstico y en esto podemos hacer tratamientos conservadores del órgano. ¿Qué significa? Haciendo técnicas mini-invasivas por endoscopía o por método de endoscopía solamente a nivel rectal, podemos hacer la resección completa del tumor y tratar el tumor. La realidad es que es la menor cantidad de casos. Generalmente encontramos tumores en estadios más avanzados. En estadio 1 es el estadio limitado a la pared del intestino, el T1, T2, sin ganglios, sin metástasis, y esto, el tratamiento de este estadio generalmente es solamente quirúrgico y el paciente no requiere tratamiento oncológico posterior. El estadio 2 es cuando ya el tumor es más profundo, pero no tiene metástasis ganglionares. También son los tumores que generalmente con solamente el tratamiento quirúrgico muchas veces no requieren un tratamiento oncológico posterior, pero eso también lo vamos a determinar en ateneos interdisciplinarios con los oncólogos, porque ahí hay que ver qué tipo de tumor es, ya se buscan otros marcadores tumorales de invasión que nos permiten establecer pronósticos y necesidades de tratamientos oncológicos quimioterápicos más suaves a los clásicos. Los estadios 3 y los estadios 4 son tumores ya más agresivos, con metástasis a distancia, con metástasis en ganglios, que sí necesitan cirugía y quimioterapia posterior, algunas veces radioterapia previa o posterior al tratamiento quirúrgico. Como tratamiento, bueno, el tratamiento del cáncer colorectal, como vengo diciendo, depende de varios factores, como el estadio del tumor, su localización, si está en el colon o en el recto, el estado general del paciente. Se utiliza un enfoque multidisciplinario y esto es muy importante para nosotros. El tratamiento del cáncer del recto, el cáncer de colon, no es solamente área del coloproctólogo, sino también aparecen gastroenterólogos, oncólogos, médicos clínicos, terapistas, kinesiólogos, médicos especialistas en paliativos, o sea, es un equipo especialistas en imágenes, o sea, es un tratamiento multidisciplinario en el cual tenemos que acostumbrarnos a eso. El paciente no es solo el coloproctólogo, sino que es un paciente en el cual tenemos que armar equipos para el tratamiento. Cuando uno arma equipos para el tratamiento de este tipo de tumor, el pronóstico, los resultados son diferentes. Y eso está científicamente demostrado. O sea, el paciente, cuando tiene un equipo de contención, el paciente anda mejor. La cirugía es el tratamiento principal en los estadios localizados. Para el cáncer de colon se realiza la colectomía oncológica. La colectomía oncológica significa la colectomía con resección de los mesos donde están los ganglios que son el primer punto de metástasis del cáncer colorectal. La colectomía oncológica es importante realizarla y es importante que la sepamos hacer tanto los especialistas en coloproctología como todos los cirujanos, porque es frecuente encontrar un cáncer de colon en un paciente obstruido en la guardia en cualquier hospital. Por lo tanto, cuando uno sospecha que es un tumor lo que estamos operando, tiene que hacer la resección de los mesos para resecar esos ganglios. Una cirugía oncológicamente correcta está dicho de que en la cual tenemos 12 ganglios identificables en la anatomía patológica en la pieza resecada. Es un parámetro de calidad quirúrgica que tenemos que conservar. Esta cirugía puede ser, por supuesto, por vía abierta o laparoscópica. Esto es importante también.
hacer la cirugía por vía laparoscópica no tiene que influir en los resultados oncológicos. No por hacer una cirugía laparoscópica yo tengo que ir en detrimento de los resultados oncológicos. La cirugía laparoscópica tiene que ser tan oncológica como la cirugía abierta, si no, no la tengo que hacer. Y eso es importante para nosotros los cirujanos, saber que la cirugía laparoscópica y el cáncer de colon es una cirugía algunas veces demandante, donde la curva de aprendizaje lleva tiempo y no en esa curva tenemos que ir en detrimento de hacerlo oncológicamente correcto. En casos de emergencia, por ejemplo, una obstrucción colónica o una perforación por un oncológico, por un cáncer de colon, algunas veces es mejor hacer una colostomía temporal proximal al sitio de obstrucción a no hacer una cirugía oncológica. Podemos, no está mal hacer una colostomía, sacarlo del episodio agudo al paciente de oclusión y en un segundo momento, en mejores condiciones, hacer una cirugía oncológica correcta. Para el cáncer de recto, bueno, nosotros nos gusta decir que es un órgano aparte. El cáncer de recto requiere otro tipo de cirugía, que es la resección anterior baja, en donde la intención siempre es preservar el ano, preservar el esfínter para poder preservar la función defecatoria del paciente. Cuando el tumor es grande y afecta los esfínteres anales, y después del tratamiento neoayudante, que ahora voy a pasar a explicar, no podemos soltar ese tumor de los esfínteres, es cuando ya hay que hacer una amputación abdominoperineal. Y la amputación abdominoperineal es la cirugía de Mainz, es una cirugía muy grande en la cual uno reseca todos los esfínteres, todo el ano, y el paciente está condenado a una colostomía definitiva. La cirugía transanal endoscópica se utiliza para tumores pequeños T1 superficiales. Hoy en día se está utilizando mucho. Lamentablemente nosotros en nuestro medio no lo hacemos tanto porque no encontramos a los pacientes en fases tan tempranas. Otra rama del tratamiento es la quimioterapia. La quimioterapia se puede indicar de forma adyuvante o neoadyuvante. O sea, adyuvante es posterior a la cirugía, y esto es cuando los tumores generalmente están en el estadio 3, en el estadio 4, o cuando están en el estadio 2, donde se encuentran ciertos factores oncológicos propios del tumor que nos hacen pensar que un tratamiento adyuvante puede ser beneficioso. El tratamiento neoadyuvante, o sea, el tratamiento previo a la cirugía, es mandatorio pensarlo en el cáncer de recto. En el cáncer de recto, la quimio y la radioterapia nos ayudan a disminuir el tamaño tumoral, algunas veces nos ayudan a soltar el aparato esfinteriano y hacer una cirugía conservatoria del órgano, conservatoria del esfínter anal, para no condenar al paciente a una colostomía definitiva. Los fármacos comunes que se utilizan son el fluorouracilo, la leucovorina, la capacitabina, el oxiplatino, el irinotecan. Pero bueno, eso es rama de los oncólogos y están en estas discusiones que se plantean en los ateneos interdisciplinarios, ver cómo se adapta cada fármaco mejor a cada paciente. La radioterapia es muy importante para nosotros en el tratamiento del cáncer de recto. Se utiliza en el cáncer de recto localmente avanzado como parte del esquema neoayudante, como dije, para tratar de soltar el tumor del aparato esfinteriano para conservar el órgano. Las terapias dirigidas y la inmunoterapia. En boga, actualmente demostrado que tienen un impacto positivo en la evolución y en el pronóstico de estos tumores. Actualmente está demostrado, está aceptado que todos los tumores de colon los mandamos para hacer los marcadores de Carras, para ver si este Carras, este marcador está mutado o no está mutado, nos permite meter esos pacientes dentro de lo que son los esquemas de anticuerpos monoclonales, como el bevacizumab, el cetuximab. Son tratamientos dirigidos que se conjugan, no suplantan, sino que se conjugan con el tratamiento quimioterápico
clásico y está demostrado que mejoran los pronósticos oncológicos de los pacientes. Eh, el seguimiento y los cuidados posteriores. Los cuidados posteriores al tratamiento quirúrgico son básicamente el examen físico, la colonoscopía, el dosaje de SEA, que nos marca si hay alguna recidiva o metástasis a distancia, y imágenes con tomografía o resonancia de cáncer de recto. Siempre es importante la evaluación nutricional, la consulta psico-oncológica también. Imagínense que son pacientes que muchas veces requieren las colostomías transitorias o definitivas. La estudio oncológica es muy importante, ya que el paciente se siente amputado, se siente inválido por tener una colostomía. Y bueno, y es importante la prevención de recurrencias y la vigilancia de segundos niveles. Como conclusiones, lo que es el cáncer colorectal, el screening es clave para reducir la mortalidad. Las colonoscopías periódicas a partir de los 5 años, cada 5 a 10 años, o antes si hay antecedentes familiares, el test de sangre oculta en materia fecal anual o bianual, dependiendo cada librito, nosotros tratamos de hacerlo anual, y la resección precoz de calidad bien realizada de los pólipos adenomatosos ha demostrado que impactan profundamente en la evolución de estos tumores. Hay países que no es que han controlado, pero sí han bajado altamente la incidencia de la mortalidad de estos tumores gracias a estas políticas de prevención. Nunca desestimar los síntomas, esto es muy importante. Como dije antes, no todo sangrado es hemorroidal, no todo cambio de hábito es por la dieta, no toda distensión abdominal es por un colon irritable. Tenemos que pensar en esta patología, es muy frecuente, cada vez la vemos en personas de menor edad, eh, y haciendo una colonoscopia a tiempo podemos cambiar y cambiar la vida de esta persona, cambiar el sufrimiento que va a tener, porque estas cirugías, cuando uno opera, son cirugías grandes, son cirugías invasivas, son cirugías que llevan a mucho tiempo hasta la recuperación y poder volver a los hábitos habituales, al trabajo, etc. Y bueno, la supervivencia, cuando tenemos un estadio 1 y 2, la supervivencia es del 90 al 75%. Cuando ya es un estadio donde hay ganglios positivos, baja un 50-70%, un 70 o 50%, y cuando ya es un tumor metastásico, la supervivencia es 5 años. Pasamos de hablar de patología oncológica del colon, recto, y vamos a hablar de patología anal. Muy frecuente también, motivo de consulta diario en los consultorios de gastroenterólogos, de cirujanos, de coloproctólogos, en todas las guardias, en las guardias donde no hay cirujanos. Es muy frecuente y es importante tener un panorama de lo que estamos tratando porque no todo es lo mismo. Vamos a hablar acá de enfermedad hemorroidal, vamos a hablar de abscesos perianales, vamos a hablar de fístulas anorrectales y vamos a hablar de la fisura. Patología hemorroidal, bueno, las hemorroides. ¿Qué son las hemorroides? Nos preguntan todos los días. Son componentes anatómicos normales. Son venas normales que tenemos en el conducto anal. Son formaciones vasculares recubiertas por piel o por mucosa y que pueden ser internas o externas si están proximales o distales a la línea pectínea. Estas venas forman una red venosa perianal que se conjugan y forman generalmente 3 paquetes. Los 3 paquetes anatómicos más frecuentes se ubican en el ano. Si lo vemos como si fuese un reloj, marcamos lo que es anterior, hora 12, a posterior, hora 6, lado derecho, hora 9, lado izquierdo, hora 3. Generalmente los paquetes venosos hemorroidales se ubican a nivel de hora 3, hora 7 y hora 11. Esto es variable, no es 100% así, pero es lo que generalmente encontramos. La enfermedad hemorroidal adquiere entidad nosológica, sintomática
y se manifiesta por complicaciones. La padecen 1 de cada 4 personas en el mundo y, como dije antes, se divide en lo que son la patología hemorroidal de hemorroides internas y las hemorroides externas. La fisiopatología de la patología hemorroidal, hay teorías mecánicas que hablan de un deslizamiento. ¿Qué significa deslizamiento? Que hay una degradación, una degeneración y una laxitud y una ruptura del tejido conjuntivo que sostiene el paquete hemorroidal. Eso hace que la hemorroide se desplace, se deslice hacia el margen anal y tienda a prolapsar. La teoría hemodinámica habla de que hay múltiples anastomosis arteriovenales en las almohadillas hemorroidales y ahí aparecen alteraciones estructurales por reflujo, por éstasis, provocados por aumento de la presión intraabdominal. Estas dos teorías fisiopatológicamente son correlativas, o sea, se dan conjuntamente. Eh, ¿Qué puede producir un aumento de la presión intraabdominal? Embarazo, es muy frecuente ver patologías hemorroidales en las embarazadas, obesidad, constipación crónica, esfuerzo defecatorio, esfuerzo físico importante, levantamiento de pesas y ese tipo de entrenamiento físico también. Todo eso puede llevar a la dilatación de estos paquetes venosos y a que estas hemorroides empiecen a ser sintomáticas. Factores predisponentes, la herencia, es muy frecuente la herencia, siempre se pregunta, el padre, madre, tío, abuelo con patología hemorroidal, lamentablemente se hereda, constipación crónica, diarrea, obesidad, hábitos tóxicos, alcohol, condimentos, picantes, que nosotros en Jujuy consumimos mucho, sedentarismo, embarazo, parto. ¿Cómo las clasificamos a las hemorroides? Como dije antes, en hemorroides internas y hemorroides externas, dependiendo de la pectina y el margen anal, y hemorroides mixtas, cuando tanto internas como externas están aumentadas de tamaño, y esas son las que se clasifican como hemorroides grado 4. Y ahí la dividimos según grados, hemorroides grado 1, 2, 3 y 4. Las grado 1 son las que se localizan en el tejido submucoso sobre la línea dentada. Estos pacientes pueden tener como síntoma principal sangrado de sangre roja, rutilante, sangre viva, y se considera que es la más frecuente. Las grado 2 son las que prolapsan, sobrepasan al defecar, pero se reintroducen espontáneamente con el cese del esfuerzo defecatorio. Las grado 3 son las hemorroides que salen al defecar y el paciente tiene que realizar maniobras manuales para reintroducirlas dentro del ano, y las hemorroides grado 4 son las que cuando uno pone de costado, pone en posición proctológica el paciente, ya están totalmente expuestas, siempre están prolapsadas. Síntomas. Proctorragia, la más frecuente, sangrado, sangre rojo rutilante. Pero ojo, el sangrado rojo rutilante es el síntoma más frecuente. Generalmente el paciente lo manifiesta como una sangre roja que cae en gotas posterior a la defecación, pero cuando la hemorroide es solamente interna y no tiende a tener tanto prolapso, pero sí es sangrante, esa sangre puede acumularse dentro del canal anal, dentro del recto inferior, y al ser expulsada ya venir coagulada, ya venir con coágulos, ya venir con restos de materia fecal. Por lo tanto, algunas veces nos puede hacer confundir este tipo de sangrado. La anemia es muy frecuente, es de una muy mala práctica llegar a tener que transfundir a un paciente por una patología hemorroidal. ¿Qué quiero decir con esto? O sea, yo veo muy frecuentemente en consultorio pacientes que ya han tenido múltiples transfusiones, que vienen tomando hierro hace tiempo y nunca se han solucionado el problema. Y tener que transfundir a un paciente por una patología que muchas veces requiere un tratamiento simple, quiere decir que hay un retraso muy alto del diagnóstico y una falta de preocupación del paciente o del médico que lo viene siguiendo. ¿Sí? El prolapso, otro de los síntomas muy frecuentes, que es la aparición de las almohadillas hemorroidales a nivel del margen del ano, que puede ser en un cuadrante o de toda la circunferencia anal, eso llamamos hemorroides en corona, cuando toda la circunferencia anal tiene patología hemorroidal. Otros síntomas pueden ser el dolor, prurito anal, tenesmo rectal.
Dolor es cuando una hemorroide ya está complicada, cuando ha sufrido algunas de las complicaciones que ya voy a pasar a explicar en un ratito a continuación. El prurito anal, ¿por qué se produce el prurito anal? Porque las hemorroides suelen producir un ano húmedo, producen una secreción mucosa leve que mantiene la piel perianal en un contexto húmedo. Esto lleva a la irritación de la piel, al cambio en el pH de la piel y esto al prurito. Y el tenesmo rectal, cuando las hemorroides son grandes, ocupan un espacio y el paciente tiene esa sensación de evacuación del objeto. Examen físico, muy importante. Inspección, tacto rectal y la anoscopía, y algunas veces la rectosigmoidoscopía para diagnósticos diferenciales. Cuando pacientes mayores de 50 años de edad, una evaluación total del colon, aun cuando las hemorroides fueran la causa evidente del sangrado. ¿Qué es esto? Es importante esto, lo que acabo de decir, lo que dije previamente. No todo sangrado es hemorroidal. Un paciente mayor de 50 años de edad, cuando tiene un sangrado, salvo que veamos hemorroides sangrando en una anoscopía, tenemos que llevarlo a que la consulta termine en una colonoscopía. Si la colonoscopía es normal, bien, felicitaciones, perfecto, pero evitamos un tumor no diagnosticado que a futuro nos va a traer grandes, malas consecuencias. Como tratamiento, todo iniciamos con el tratamiento médico, son cambios higiénico-dietéticos. Esto se utiliza para la hemorroide grado 1 o grado 2 con síntomas leves y esporádicos. Básicamente es la regularización del tránsito intestinal, instruir al paciente a mejorar su alimentación, una dieta rica en fibras, con la abundante ingesta de líquidos, lograr que el paciente defeque heces pastosas, heces no traumáticas, eh, y esto es algunas veces lo más difícil de lograr. Eh, Comemos muy mal, estamos muy acostumbrados a las harinas, a comer una dieta muy proteica, a tomar muchas gaseosas, alcohol, a abusar de los condimentos desde chicos, y esto es en mi consulta una de las cosas que más me cuesta cambiar la dieta. Porque cuando uno intenta cambiar una dieta, no es solamente del paciente, muchas veces la dieta de la familia, porque el paciente no se cocina para uno solo, sino se cocina para un grupo familiar, entonces hay muchos problemas para eso. Tratar de evitar los alimentos constipantes e irritantes, como dije, picante, café, alcohol, grasas, evitar el uso del papel higiénico, tratar de educar al paciente en la higiene con agua, no con jabón, con agua y seguido de un minucioso secado. Indicar baños de asiento tibios para relajar los músculos del esfínter anal. Yo utilizo mucho el ácido bórico para cambiar el pH, para acidificar el pH cutáneo y de la mucosa perianal. Esto mejora la vitalidad cutánea de la piel perianal, calma el prurito, calma esa irritación, esa sensación de ano húmedo. Y los baños de asiento con agua tibia se utilizan para relajar el músculo del esfínter anal. La teoría hemodinámica de la patología hemorroidal habla de que esos shunts arteriovenosos que atraviesan los esfínteres, al hacer el baño de asiento, uno relaja la musculatura esfinteriana y esa congestión vascular que lleva a los síntomas hemorroidales disminuye. Por lo tanto, el paciente se ve beneficiado. Y evitar el sedentarismo y evitar, perdón, y la utilización de drogas. Eh, Iniciamos siempre con pomadas de uso tópico. Hay distintos tipos de pomadas que ahora voy a explicar. Los supositorios lo usan muchos coloproctólogos, a mí no me gustan, me parece que es un método muy invasivo para la patología. Yo uso sí, utilizamos mucho las pomadas. Y medicamentos de administración bioral, que son flebotónicos, que también son utilizados para la patología varicosa de los miembros, que funcionan muy bien. El 85% de los pacientes responden satisfactoriamente solamente a estas medidas higiénico-dietéticas. ¿Cuándo? Cuando son hemorroides grado 1 o grado 2.
Puse esta diapositiva especialmente porque eh, hay que saber qué pomada utilizar en qué momento. Es muy frecuente ver pacientes que vienen usando hace años patología para las hemorroides, pomadas antihemorroidales con corticoides y eso va en detrimento no es beneficioso para el paciente eso. Por eso quise poner esta diapositiva para tratar de explicar un poquito qué tipos de pomadas hay y cuándo se utiliza cada una. Por ejemplo, las pomadas que tienen corticoides tienen una acción espectacular, antiinflamatoria, antipruriginosa. Por ejemplo, se utiliza la hidrocortisona o la prednisolona y están indicadas en hemorroides inflamadas, en hemorroides fluxionadas, en hemorroides trombosadas o con picazón intensa. Estas pomadas no tienen que usarse durante más de 7 a 10 días. ¿Por qué? Porque los corticoides utilizados crónicamente en la piel perianal producen muchas veces mayor picazón, producen atrofia cutánea, producen sobreinfección bacteriana con bacterias en materias fecales, por eso es que el uso es corto, se utilizan 7, 10 días y después se corta. Paciente con hemorroides, va a la farmacia, el farmacéutico le vende el Procto-Venal, el Procto-Icatral, son excelentes pomadas, pero no están indicadas para el tratamiento crónico de las patologías. Las pomadas con anestésicos locales son pomadas que alivian el dolor, el ardor. Se utiliza los fármacos son lidocaína y benzocaína. Y el uso común son para hemorroides externas dolorosas, hemorroides trombosadas. Muchas veces, muchas preparaciones farmacológicas vienen en combinación, hidrocortisona con lidocaína. Son excelentes, pero no más de 7 a 10 días. Las pomadas con vasoconstrictores, sí, esas sí se pueden usar crónicamente para el tratamiento de las hemorroides. Estas reducen la congestión venosa y el tamaño de las hemorroides, produciendo vasoconstricción venosa, y esto lleva a menor edema perihemorroidal, mejoría de los síntomas, menor prolapso. Se pueden utilizar en los pacientes crónicamente hasta que lleguen a la consulta o que lleguen hasta el tratamiento quirúrgico. Eh, y después tenemos pomadas astringentes o protectoras de la piel. Estas son pomadas, por ejemplo, con óxido de zinc, con ácido bórico, con glicéridos, con ácidos grasos esenciales. Son pomadas que mejoran la vitalidad cutánea perianal. Y esto es muy importante también. Muchas veces los síntomas son por hemorroides, pero también hay una conjunción de otras patologías, como por ejemplo una fisura anal, que es muy frecuente ver hemorroides y fisuras. Entonces, utilizamos estas pomadas astringentes, protectoras para evitar el prurito, se utilizan crónicamente y bien utilizadas son ampliamente beneficiosas. Es por eso que no toda pomada antihemorroidal es igual y tenemos que pensar en esto antes de indicar. Y después vamos a los tratamientos quirúrgicos. La patología hemorroidal, durante la historia del tratamiento de las hemorroides, se describieron múltiples tratamientos quirúrgicos y mini invasivos que fueron cambiando según las modas. Eh, Todo tratamiento antihemorroidal tiene que lograr ciertas premisas, que son sacar paquete venoso hemorroidal complicado, evitar en lo máximo posible el dolor postoperatorio, lograr una rápida recuperación del paciente y fundamentalmente evitar generar males mayores, como por ejemplo la incontinencia anal, complicación descrita y frecuente de una hemorroidectomía, y la estenosis anal cicatrizal posterior a la cirugía. Es por eso que, como la cirugía no es dolorosa, lleva tiempo para el paciente en su recuperación, se han descrito y se han utilizado métodos alternativos que son, por ejemplo, las inyecciones esclerosantes hemorroidales, la fotocoagulación infrarroja de las hemorroides, el uso de electrobisturí bipolar, las ligaduras elásticas, la crioterapia, la vaporización láser, la, no he utilizado nunca más la dilatación anal. Hoy en día, casi todas estas
no se utilizan. Sí se utiliza mucho la ligadura elástica en general. Es lo que pasa. Bueno, es lo que se hace para las inyecciones esclerosantes, donde se utiliza una inyección de una sustancia irritante en la submucosa del recto por encima del paquete hemorroidal. Esto produce fibrosis y comprime los vasos y fija la mucosa. Son tratamientos efectivos. Ahora están volviéndose a incorporar en la práctica, se habían dejado de utilizar porque se utilizan cuando las hemorroides no tienen un gran prolapso, no son efectivas para cuando son hemorroides grado 4 o grado 3, se utilizan en hemorroides grado 2 o grado 1 y para ese tipo de hemorroides el tratamiento médico y las ligaduras hemorroidales es altamente más fácil, más económico, con mejor recuperación, totalmente reproducible en cualquier consultorio odontológico. Por eso que las inyecciones esclerosantes no se utilizan mucho. La fotocoagulación infrarroja también se ha dejado de utilizar, una moda que se utilizaba hace años, ya se han dejado de utilizar. Las ligaduras elásticas, sí, esto lo usamos diariamente. Está demostrado que es altamente efectivo para las hemorroides que son grado 2 y grado 3, fundamentalmente internas. Lo que se utiliza es una pistola que dispara unas banditas de látex. Esas banditas de látex lo que hacen es estrangular y fijar el paquete hemorroidal en el canal anal bien hacia proximal. Producen la destrucción del paquete hemorroidal y son económicas, de simple ejecución y como digo, se pueden hasta utilizar en los consultorios proctológicos y el paciente se iría con la patología resuelta. La crioterapia se utilizaba hace años, ya no se hace más. Está demostrado que deja unas úlceras a nivel del recto sañosas, de difícil cicatrización, por lo tanto se ha dejado de utilizar. Y después los tratamientos quirúrgicos convencionales o también en moda actualmente la utilización de la sutura mecánica PPH, que ahora voy a mostrar. El tratamiento quirúrgico, como dije, tiene que ser de ejecución simple, eliminar todo el tejido enfermo, ocasionar el mínimo dolor en postoperatorio, dejar la mínima cicatrización en el canal anal para evitar la estenosis anal, tener baja morbilidad postoperatorio y una mortalidad, restablecer precozmente la defecación, lograr un rápido retorno laboral y bajo costo y preferentemente ambulatorio. Todo esto nos lleva a que las técnicas quirúrgicas se van modificando a medida que va pasando el tiempo. Eh, hay que tratar de lograr, como dije, el menor daño posible, pero sí solucionar el problema del paciente, porque si no es una patología recidivante, no por uno al resecar el paquete hemorroidal, ese hemorroide no vuelve más, pero generalmente el paciente tiene un contexto en el cual otros paquetes hemorroidales también van a traer problemas a futuro. Entonces uno tiene que tratar de resolver todo lo mejor posible, ¿sí? Esta es la posición que se utiliza, la posición proctológica. Y básicamente hay técnicas abiertas, técnicas cerradas, en las cuales uno puede hacer la resección completa del paquete hemorroidal siempre teniendo en claro de no dañar los esfínteres anales y puede dejar el lecho abierto o cerrado y esas son distintas técnicas que utilizamos nosotros. Esto sí está muy bueno explicarlo. Esta técnica es la utilización de una sutura mecánica hemorroidal. Eh, esta sutura permite realizar la resección de hemorroides grandes, grado 3, grado 4, cuando involucran más de un cuadrante del ano. Se utilizan cuando tenemos que llamamos hemorroides en corona, que son los 4 cuadrantes hemorroidales afectados por patología, y la técnica quirúrgica descrita en estos dibujos no voy a explicar paso a paso, pero sí logra la resección de un rodete hemorroidal, en esta sutura mecánica, que fija la mucosa rectal del recto inferior y permite la resección en un solo acto quirúrgico y si está bien realizado con mínimas complicaciones de toda la circunferencia hemorroidal. Esto es
ejemplo clínico, por ejemplo, un paciente en quirófano, miren la cantidad de paquetes hemorroidales, el gran prolapso que tenía, tanto de hemorroides internas como de hemorroides externas. Cuando uno ve esto, y si no tiene esta sutura mecánica hemorroidal, realmente son cirugías muy difíciles, muy cruentas, muy sangrantes, con postoperatorio complejo para los pacientes, con mucho dolor en el postoperatorio, y utilizando la técnica de la sutura mecánica hemorroidal, la PPH, logramos esto. Noten que en el postoperatorio no hay cicatrices, no hay heridas abiertas en el margen anal. Esto hace que, por más que no, por supuesto, no es una cirugía, no duela, duele, molesta, requiere un postoperatorio, requiere mucho cuidado, pero ha revolucionado la cirugía hemorroidal cuando son casos avanzados como este de la imagen. Vamos a hablar de lo que son las hemorroides externas. Las hemorroides externas son las hemorroides que están por fuera de la línea pectina, están en el margen anal. Una de las complicaciones más frecuentes de ver, altamente frecuente verlas en las guardias, es la trombosis hemorroidal. Es el paquete hemorroidal externo que ya previamente viene con cierta dilatación, donde se produce una coagulación extra intravascular repentina de este paquete hemorroidal. ¿Cuáles son los síntomas? Bulto, bultoma anal, redondeado, bien definido, doloroso, durado, perdón, con mucosa azulada y dolor. Es muy doloroso. El tratamiento de la trombosis hemorroidal es la hemorroidectomía externa. Estamos muy acostumbrados a que en la guardia hacemos la trombectomía. ¿Qué significa eso? En la guardia con el paciente de lateral, de cúbito lateral, hacemos la inyección de lidocaína, la anestesia local, hacemos incisión y resección del coágulo, dejando el hemorroide. Eso, que lo puede hacer cualquiera, en cualquier guardia, nos saca del apuro, pero no es la solución. Ese paciente está condenado a tener una recidiva de esa patología, porque no resolvemos la patología de base, que es la hemorroide externa dilatada. Es por eso que esos pacientes, si podemos, tratamos de enfriar el cuadro, llevarlo a quirófano y hacer la resección completa de esa vena hemorroidal externa. Como complicación de las hemorroides internas tenemos la fluxión hemorroidal. La fluxión hemorroidal es la crisis hemorroidal provocada por tromboflebitis de los plexos venosos hemorroidales internos e externos. Esto se manifiesta como un prolapso hemorroidal con gran dolor, con aumento del tono efecteriano, con dolor e ingurgitación venosa. Nosotros la llamamos la apendicitis aguda del ano porque es muchas veces una urgencia quirúrgica. Estos pacientes se presentan en la guardia con gran dolor. Generalmente no es el método de debut, no es la forma de debut de una patología hemorroidal. Son pacientes que ya refieren haber tenido patología, episodios y molestias hemorroidales previas, pero que tienen esta complicación que es la fluxión hemorroidal. Como tratamiento, primero iniciamos medidas higiénico-dietéticas, por supuesto, baños de asiento, analgésicos, antiinflamatorios, esteroides, una dexametasona intramuscular hace que rápidamente el paciente mejore su sintomatología en un tiempo para programar la cirugía. Ahora, por supuesto, reposo, venotónicos, y la cirugía está indicada cuando el paciente no logra salir de esta crisis con todo el tratamiento médico indicado, cuando el paciente presenta un sangrado o cuando uno vemos que en la mucosa, en esa fluxión hemorroidal, hay signos de isquemia y necrosis que pueden llevar a una infección posterior y esto a una complicación aún mayor. Y esa es la única indicación de una cirugía de urgencia en los pacientes una trombofunción hemorroidal. Esto sería una trombofunción hemorroidal. Paquetes hemorroidales afuera, edematizados, con gran dolor, con algunas veces plaquitas de necrosis que podemos.
Saliendo de la patología hemorroidal, vamos a hablar un poquito de lo que son los abscesos perianales. ¿Qué son los abscesos perianales? Son las acumulaciones de pus en el tejido que rodea al ano del útero. Los abscesos pueden tener causas específicas, por ejemplo, cuerpos extraños, traumatismo, enfermedad inflamatoria intestinal, procesos infecciosos específicos, tumores del canal anal, secuelas de tratamiento radioterápico o iniciarse a nivel de una fisura anal. Esas serían las causas específicas de los abscesos perianales y son las menos frecuentes. Las causas más frecuentes y más vistas en cualquier guardia son los abscesos cuyo método de iniciación es en específico y el mecanismo es generalmente criptoglandular. ¿Qué significa criptoglandular? Que las glándulas que están en el cordón Morgani se obstruyen por el mismo pasaje de la materia fecal y esto lleva a una infección que se inicia dentro del canal anal. Esta infección busca un trayecto y termina generando una colección de pus en el margen anal. Todos nacemos con estas glándulas, tenemos entre 6 a 10 glándulas alrededor del ano y estas al obstruirse pueden producir estos abscesos. Es por eso que estamos todos expuestos a tener en algún momento de nuestras vidas un absceso perianal. Esto es cómo clasificamos los abscesos perianales y esto va a depender de la localización del mismo absceso. Los más frecuentes son los abscesos directamente perianales, son los que se ubican debajo de la piel del margen anal, fuera de los esfínteres, son los más frecuentes de ver, son los más frecuentes de solucionar. Ya voy a pasar a explicar cómo es el tratamiento. Los abscesos isquiorrectales son abscesos que ya ocupan un espacio más profundo dentro del foso isquiorrectal. La grasa que tenemos en las fosas isquiorrectales es una grasa lobulada, con muy poca irrigación. Es por eso que la progresión de esos abscesos hacia este espacio es frecuente. Es por eso también que el tratamiento antibiótico no es efectivo y es por eso que requieren ser identificados y tratados rápidamente. Otro tipo de abscesos son los abscesos en los supraelevadores, son los abscesos que están por arriba del elevador del ano, son abscesos más profundos, están marcados como la letra D, son abscesos más profundos, no producen los mismos síntomas que los abscesos perianales más bajos, son pacientes que tienen manifestaciones más generales, pacientes febriles, pacientes en mal estado general, eh, son pacientes cuyo diagnóstico requiere un tacto rectal entrenado por contacto, que alguien que esté entrenado a hacer tactos rectales para poder identificar ese punto, y muchas veces necesitamos tomografías, ecografías, una resonancia para diagnosticarlos. Un diagnóstico algunas veces difícil de realizar. El absceso postanal profundo es un absceso pequeño que se encuentra en hora 6 del margen anal. También son frecuentes de ver. Son abscesos en un espacio especial que tenemos todos a nivel del margen anal, un espacio virtual, pero cuando se infecta ese espacio produce un cuadro de mucho dolor, mucha sintomatología y con simple drenaje solucionamos el problema del paciente. Y otro absceso es el absceso interesfinteriano, son abscesos que se producen submucosos, debajo de la mucosa, entre la mucosa del recto inferior y del canal anal y la pared propiamente muscular del recto. Son abscesos también difíciles de diagnosticar, difíciles de tratar, que también requieren un tacto rectal entrenado para diagnosticar. ¿Cómo se presenta este paciente? Con dolor, bultoma anal, secreción purulenta por ano, cuando ya esos abscesos se drenaron espontáneamente, fiebre con los somáticos. Imagen, claro, absceso perianal, donde se ve una piel eritematosa, tumefacta y algunas veces tejido necrótico. Esto es importante verlo y traten de ver esta imagen y hacerse la noción de que el único paciente con dolor en una guardia es un hemorroide. Muchas veces el paciente con dolor va a una guardia o va a una farmacia y le venden una pomada antihemorroidal, y nunca fue un hemorroide, sino fue un absceso y esos pacientes se están tratando
erróneamente durante días y ese absceso progresa tanto hasta que termina reventando solo y ese absceso que revienta solo no se drena correctamente y hasta que se hace la consulta el paciente termina con una fístula perianal. Entonces, paciente con dolor anal, con bultoma anal, que consulta la inspección, el examen físico, un tacto rectal, el diagnóstico correcto es importante. No todo dolor anal, no todo bultoma anal es hemorroide, sino hay que llegar al diagnóstico y esto es importante hacerlo en la primera consulta. Como diagnóstico diferencial de los abscesos, bueno, múltiples, quiste sacrococcigio, quiste de Boyer de sacrococcigio, tuberculosis de ano, forma de corona anal, linfogranulomatosis venérea, hidrosadenitis perianal, acné, colitis ulcerosa, múltiples síntomas que pueden darnos como diagnósticos diferenciales. Bueno, esto es lo que acabo de decir, los abscesos perianales propiamente perianales son los más frecuentes, se diagnostican simplemente observando, palpando, haciendo un tacto rectal, tocando el bulto, y el tratamiento requiere el drenaje del absceso y el tratamiento antibiótico en conjunto. Eh, los abscesos hay que tratar siempre de iniciar el tratamiento drenándolos. El tratamiento antibiótico solo generalmente no es suficiente. Uno lo condena al paciente a perder tiempo, a quizá realizar tratamientos antibióticos que traen otras complicaciones, que retrasan el diagnóstico, el tratamiento definitivo del absceso. Eh, no utilizar el tratamiento antibiótico solo para un absceso perianal. Siempre el absceso perianal requiere un drenaje quirúrgico. Acá está escrito que cuando no se palpa una zona de fluctuación podemos intentar con el tratamiento conservador, pero sí es importante las pautas de alarma al paciente para que ante cualquier empeoramiento del cuadro clínico, consulten rápidamente para el drenaje del absceso. Y cuando uno sospecha el drenaje del absceso, hay que buscar el absceso, hay que buscarlo, hay que tactarlo. Si no lo encuentro, hay que hacer un examen proctológico bajo anestesia, tratar de encontrarlo, porque algunas veces son pequeños, son profundos, como en los abscesos interesfinterianos, isquiorrectales, y uno lo tiene que encontrar, porque si no estás condenando al paciente a un tratamiento tardío, seguramente a la progresión hacia la fístula perianal. Bueno, los abscesos isquiorrectales, como dije, son abscesos más profundos, pacientes que ya empiezan a tener otro tipo de sintomatología, son pacientes más sépticos, más febriles, y cuando no se diagnostican a tiempo, miren esto, es todo el hemiano derecho está turgente, está flebótico y requieren incisiones grandes, tratamientos que llevan más tiempo para lograr la recuperación. El absceso interefriteriano, como dije, abscesos más profundos, son de diagnóstico más difícil y requieren un tacto entrenado. Y los abscesos supraelevadores, como dije antes también, son los menos frecuentes, generalmente asociados a otra patología, por ejemplo, una patología diverticular o una patología, una enfermedad inflamatoria, tienen otros diagnósticos y requieren eh, tomografías y otro tipo de abordaje terapéutico, como por ejemplo percutáneo o cirugía por vía aorta. El absceso posanal profundo, el que dije ya también, que es un absceso más pequeño, pero muy sintomático y de fácil diagnóstico. Tratamiento quirúrgico, el drenaje. El drenaje tiene que ser amplio, hay que hacer una buena incisión, no quedarse con incisiones pequeñas, que incisiones pequeñas condenan al paciente a la no resolución del cuadro, hacia la progresión de una fístula, a la progresión de un nuevo absceso, a la necesidad de tomar antibióticos durante más tiempo, a la necesidad de una nueva cirugía. Por eso que siempre en el tratamiento de un absceso perianal hay que ser agresivo. Incisiones así, donde uno realiza un amplio drenaje, cicatrizan, con el tratamiento correcto, cicatrizan, pero lo peor que podemos hacer es no hacer el tratamiento correcto y drenar completamente. Muchas veces los abscesos están tabicados, tenemos que romper esos tabiques, evacuarlos completamente, lavar, exagerar con el lavado y exagerar con estas medidas para que no condenar al paciente hacia una fístula perianal. Y la progresión de un absceso mal curado, un absceso mal tratado,
termina en una fístula perianal. Más o menos se dice que el 20% de los abscesos perianales terminan progresando hacia una fístula perianal. ¿Y cuáles son esos? Los que están maltratados. Mal tratamiento antibiótico, mal drenaje, retraso en el diagnóstico, retraso terapéutico, pacientes diabéticos, pacientes inmunosuprimidos, pacientes con otras patologías, son los que suelen progresar hacia una fístula perianal. ¿Y qué es una fístula? La fístula perianal es una comunicación entre dos superficies epiteliales, que puede ser la piel perianal y la mucosa del canal anal o hasta en el recto inferior, dependiendo de la forma. La apertura hacia la piel de un absceso que no se trata correctamente suele evolucionar hacia una fístula perianal y es importante hacer el diagnóstico y recomendar el tratamiento temprano porque una fístula maltratada puede llevar a la complicación de esa fístula. Una fístula maltratada que al principio era una fístula simple, puede terminar siendo una fístula compleja porque puede abrir nuevas bocas de drenaje y eso llevar a mayor compromiso del esfínter, que es lo que tenemos que cuidar en el tratamiento de estas fístulas. Eh, para los coloproctólogos, una fístula perianal puede ser una patología muy simple de solucionar o una patología muy compleja con la posibilidad de complicaciones postoperatorias complejas y que impacten negativamente en la calidad de vida del paciente. Eh, las complicaciones postoperatorias, la posibilidad de recurrencia y el riesgo de incontinencia en el postoperatorio hace que sea una patología que yo considero que debe ser enfocada por el especialista en cirugía colorectal. Eh, lo que estoy queriendo decir es que el paciente se ve beneficiado y el médico cirujano, que no es especialista, que se meta a hacer una fibrolectomía, puede tener problemas posteriores. Eh, ¿Por qué? Porque el tratamiento incorrecto puede dejar al paciente con una incontinencia anal, que algunas veces no es una incontinencia manifiesta, sino que son episodios de escurrimiento fecal que condenen al paciente a una vida de incomodidad y al médico a exponerse a posibles juicios de mala praxis, que pueden no evolucionar hacia ninguna condena, pero que sí sean, digamos, molestos para este profesional. Es por eso que las fístulas perianales, la recomendación es que siempre sean tratadas por el especialista en coloproctología. ¿Cuáles son los síntomas de la fístula perianal? Dolor, supuración persistente, son pacientes que muchas veces refieren años, que esporádicamente se les forma un bulto, un bultoma perianal, que drena espontáneamente, sale un poquito de pus, manchan un poco la ropa interior, se limpian, toman unos antibióticos y así pasó el cuadro y por ahí ese cuadro se repite dentro de 6 meses y vuelven a hacer el mismo tratamiento y así van pateando la pelota para adelante hasta que se terminan muchas veces complicando lo que era una cirugía simple en un principio a cirugía mucho más demandante. ¿Cómo las clasificamos? Bueno, la clasificación de fístulas perianales se clasifican en fístulas interesfinterianas, son las fístulas más frecuentes, más o menos 50-60% de los casos son este tipo de fístulas, y son las fístulas que solamente atraviesan el espacio interesfinteriano y ya se drenan, son fístulas generalmente bajas y de fácil resolución. Las fístulas transesfinterianas son las fístulas que atraviesan ambos esfínteres anales, tanto el esfínter interno como el esfínter externo, y se manifiestan como episodios recidivantes de supuración y cuyo tratamiento es un poco más complejo. ¿Por qué? Porque uno aborda la cirugía, hace el diagnóstico y tiene que, por todos los medios, tratar de conservar la integridad de ambos esfínteres para no condenar al paciente a la incontinencia o las fístulas supraesfinterianas son fístulas de compleja resolución, son fístulas que atraviesan el esfínter en su parte más superior, son fístulas que requieren tratamiento también por el especialista y que requieren cirugías más demandantes, y las fístulas extraesfinterianas también son fístulas más profundas, ya no, que no nacen en la
criptas y columna de Borgani, sino que nacen a nivel del recto inferior. Es muy importante en la cirugía identificar el trayecto. Nosotros hablamos siempre de la regla de Gutzal, que dice que las fístulas que se ubican en el hemiano anterior, o sea, vimos el ano en la cara, hemiano anterior y hemiano posterior, las fístulas que están en el hemiano anterior generalmente son fístulas directas que desembocan en la glándula y corresponde en la hora según la disposición, y las fístulas que están en el hemiano posterior tienen un trayecto más alargado y se van hacia la glándula que está en hora 6. El tratamiento de la fístula siempre es quirúrgico, la fistulotomía es el tratamiento estándar, en el cual se realiza cuando la fístula es extraesfinteriana o transesfinteriana baja, o sea que no muerde parte importante del aparato esfinteriano, se hace la apertura, la marsupialización de la fístula completa, el curetaje y la electrocoagulación del lecho PREP. Esta técnica es muy buena. ¿Por qué? Porque es simple y porque la recuperación postoperatoria y la cicatrización de ese lecho generalmente es rápido. Realmente el paciente a los 15 días ya eso está cicatrizado, está en vías de cicatrización y puede empezar a hacer su vida normal. La colocación de sedal es otra técnica, es muy utilizada, se realiza cuando las fístulas son transesfinterianas medias o altas, cuando ya hacer la fistulotomía, la apertura de la fístula, no se puede por el riesgo de incontinencia y se utiliza la técnica del sedal. La técnica del sedal se utiliza hace siglos y lo que hacemos es colocar un sedal, yo lo utilizo un sedal elástico que posterior a la cirugía se va ajustando mes a mes para lograr la sección y cicatrización completa del trayecto fistuloso. Esta técnica eh, es muy buena para nosotros porque nos permite con una cirugía bastante simple solucionar el problema. No es muy buena para el paciente porque requiere consultas y cuidados postoperatorios algunas veces durante meses, en el cual uno va viendo al paciente del consultorio, ajustando el sedal mes a mes hasta que se logra la sección completa y la cicatrización de ese trayecto fistuloso. Eh, para el paciente es molesto, requiere muchas veces el reposo, inactividad laboral durante un tiempo. Imagínense un paciente que sea un chofer de colectivo, un camionero, alguien que trabaja en el campo, tener un sedal colocado, eso genera supuración, genera sangrado, genera dolor durante un tiempo, pero es una técnica muy noble para nosotros los proctólogos porque, repito, nos permite solucionar fístulas que muchas veces son insolucionables. ¿Sí? Otra técnica que utilizamos es la técnica de los colgajos, una técnica que nos permite hacer la resección de la fístula hasta que uno empieza a encontrar un músculo del esfínter anal. En ese momento uno detiene la resección de la fístula, cierra el trayecto y encontrando el orificio en el canal anal donde se produjo, donde es el origen de la fístula, uno hace un colgajo mucoso tratando de cerrar ese orificio. El tratamiento de esto es el tratamiento del orificio interno de la fístula. Es una técnica demandante, técnicamente demandante, lamentablemente es una técnica que tiene recidivas. ¿Por qué? Porque algunas veces ese orificio interno se vuelve a abrir, ese orificio, ese colgajo mucoso se puede necrosar, se puede levantar, entonces es una técnica eh, eh, dificultosa y con bastante residuos. Ahora vamos a hablar un poquito de lo que son las fístulas complejas. A mí me gusta decir que hay fístulas complejas y hay fístulas muy complejas. Las fístulas complejas son las fístulas que atraviesan parte del esfínter anal y que requieren técnicas más avanzadas de cirugía, colocación del sedal y los colgajos, etc. Y hay fístulas muy complejas. Las fístulas muy complejas son las fístulas que tienen un trayecto muy largo, son fístulas que tienen un trayecto que atraviesa parte muy importante del esfínter, son fístulas que algunas veces
tienen un orificio interno y varias bocas externas, o que tienen varias bocas externas y varias bocas internas también. Son pacientes muchas veces diabéticos, obesos, inmunocomprometidos, con enfermedades, por ejemplo, la enfermedad de Crohn, enfermedad inflamatoria intestinal, que puede manifestarse con múltiples fístulas perianales. Esas sí requieren tratamientos más avanzados, en lo cual uno trata de sacar al paciente del cuadro agudo infeccioso y llevar hacia la cronicidad del trayecto, colocando sedales, colocando uno, dos, tres sedales, para posteriormente, cuando esos sedales logran la cicatrización correcta del trayecto, hacer la resección de los mismos. Las fístulas, estas fístulas muy complejas, son verdaderas eh, digamos, cirugías complejas para nosotros, donde el paciente puede evolucionar hacia incontinencias posteriores, escurrimiento fecal, y que requiere el tratamiento multidisciplinario con kinesiólogos pelvianos para mejorar el tonismo y la fuerza del elevador del ano para evitar estas complicaciones posteriores. Acá muestro una fístula simple. La fístula simple se manifiesta así: un orificio externo cerca del margen anal, donde uno coloca un estilete y le encuentra que el trayecto que atraviesa el esfínter es bajo. Ver acá el estilete sale simplemente por el margen anal y uno puede hacer la fistulotomía tranquilo, sin riesgo de incontinencias. Esto es una fístula compleja. Miren, el trayecto de la fístula nace en la raíz del escroto, son fístulas 10, 12 centímetros de largo, donde hay eh, un trayecto profundo, donde hay gran implicancia del músculo del esfínter anal. Observen esta fístula, como el sedal colocado, hasta dónde llegará en profundidad, o sea, todo el esfínter está involucrado, miren todo el lecho cruento que uno tiene que dejar. Esta es una fístula también muy compleja. ¿Por qué? Porque son dos fístulas, evidentemente con dos orificios internos, otro lecho cruento. Es por eso que hacer técnicas sin sedar en este tipo de patologías es imposible. Uno puede condenar al paciente de incontinencias y todo eso que conlleva. Como último tema, vamos a hablar de lo que son las fisuras anales. Muy frecuente también. Una fisura anal es un desgarro, ulceración en el revestimiento epidérmico del conducto anal distal, que se extiende entre el margen anal y la línea pectínea sin sobrepasarla. Una fisura, una lastimadura en el margen anal, eh, es muy frecuente de ver y tiene varios. Acá vemos una imagen clara de una fisura anal. Esto es una fisura anal crónica, ya voy a explicar por qué. Eh, Generalmente se ubican en la línea media posterior, en hora 6 del margen anal, aunque también pueden ubicarse en la línea media anterior. Estos son las menos frecuentes. Son más frecuentes en mujeres. El 10% de las mujeres pueden tener esta fisura en la línea media anterior, o sea, en hora 12 del margen anal. Eh, Hay fisuras típicas y fisuras atípicas. Las fisuras típicas son las que acabo de escribir: fisuras en hora 6 y en hora 12, y ya voy a explicar cuando las dividimos en crónicas o en agudas. Las fisuras atípicas son las fisuras que no están en hora 6 y en hora 12. Son fisuras en hora 3, en hora 9, en hora 5, y en estas fisuras hay que sospechar diagnósticos diferenciales, otro tipo de patología. Por ejemplo, enfermedades inflamatorias intestinales, tuberculosis, sífilis, cáncer de ano, leucemia, HIV, prácticas sexuales anales que se produzcan sin lubricación, bruscas. Uno tiene que ver, pueden ser situaciones de violaciones anales, etcétera, abusos. Cuando la fisura no es una fisura típica, generalmente uno tiene que pensar en todo esto que acabo de decir. Como dije, se clasifican típicas o primarias o idiopáticas. Son los pacientes sanos, son las fisuras más frecuentes y no se asocian a ningún tipo de patología digestiva o infecciosa. Las secundarias son las que se asocian a, como dije, enfermedades inflamatorias intestinales, MBC, cáncer de ano, etc. Y acá vamos a diferenciar lo que son las fisuras agudas y las fisuras crónicas. ¿Por qué es importante diferenciar una de otra?
porque el tratamiento es diferente. La fisura anal aguda es una fisura superficial, reciente. Es una fisura dolorosa. Cuando uno hace la inspección ve un fondo rojo, sangrante. Uno abre un poquito el ano y ve una fisura que ya empieza a sangrar. El paciente salta de dolor. Los bordes de los márgenes son planos. Es una herida reciente, menos de un mes de evolución. Estas fisuras es importante diagnosticarlas porque requieren un tipo de tratamiento distinto a lo que son las fisuras crónicas. ¿Cómo yo identifico una fisura crónica? Es una fisura con un desgarro más profundo. El fondo se ve blanco, nacarado, como la que vimos anteriormente. Eh, un fondo blanco, nacarado. Generalmente se asocia a esto, que es un licoma parafisurario, que es una manifestación de una lesión crónica de más de un mes de evolución. Es la manifestación del intento del cuerpo por cicatrizar esa herida que se ve cortada por la progresión o por la falta de cicatrización de esta fisura. Nosotros hablamos de una triada fisuraria, son tres cosas que podemos identificar claramente en una fisura crónica, que son las fibras del esfínter anal interno, que son esas fibras nacaradas, blanquecinas, el plicoma sentinela y la papila hipertrófica, que son estas manifestaciones de intentos del cuerpo de cicatrizar esta fisura. Fisura crónica, fisura aguda. Fisura crónica, fondo blanco, nacarado, bordes un poco más elevados, papila hipertrófica perifisuraria. Fisura aguda, una lesión aguda, rojo en el fondo, sangrado fácil, muy doloroso. Claramente las diferencias y claramente ahora voy a explicar cuáles son las diferentes vías del tratamiento. Las fisuras anales, como dije, cuando es una fisura aguda, la fisura aguda responde al tratamiento médico. ¿Cuál es el tratamiento médico? Número uno, medidas higiénico-dietéticas, mejorar la alimentación, evitar alimentos irritantes, evitar la constipación, evitar la diarrea, pacientes que tienen mucha diarrea, episodios agudos de diarrea, tratar de hacer el tratamiento de los mismos. Y utilizamos pomadas que mejoren la oxigenación a nivel de los bordes de la fisura. Estas pomadas son las pomadas que producen dilatación del esfínter anal. Utilizamos, perdón, número uno, baños de asiento también, con agua tibia, eso logra relajación esfinteriana, mejora la oxigenación, y utilizamos una pomada que se llama Nitrodon, que es nitroglicerilo, y esa pomada logra una biorelajación del esfínter anal interno y con eso mejora muchas veces la oxigenación y la cicatrización de esa fisura. Si mejoramos las medidas higiénico-dietéticas, mejoramos la constipación y mejoramos la oxigenación de esa fisura, la fisura aguda tiende siempre a la cicatrización. Pasado el mes de tratamiento, 4 semanas de tratamiento, si el paciente no mejora en su sintomatología, sigue con dolor, sigue con sangrado, pensamos que esa fisura se está cronificando. La fisura crónica requiere un tratamiento quirúrgico. ¿Cuál es el tratamiento quirúrgico? Dos. La esfinterotomía lateral interna, que lo que hacemos es una incisión pequeña de 1 centímetro y medio del margen anal, y encontramos el esfínter anal interno y hacemos la sección parcial de las fibras musculares. Eso lo que hace es relajar inmediatamente el músculo del esfínter anal. Lo dije antes, pero parte de la fisiopatología de una fisura anal es la hipertonía del esfínter anal. Un esfínter hipertónico que no logra relajarse al defecar, eso hace que al no relajarse se termine lastimando al salir la materia fecal. Entonces hacemos la esfinterotomía lateral interna para relajar ese esfínter y mejorar rápidamente, calma el dolor y mejora la oxigenación y logra la cicatrización de esa fisura. Otra técnica quirúrgica es hacer la fisurectomía. La fisurectomía es hacer la resección de la fisura, hacer la esfinterotomía, o sea, la sección del esfínter, y eso nos permite, que es muy importante en algunos casos, obtener una muestra de anatomía patológica de esa fisura. ¿Por qué? Porque algunas fisuras son manifestación de cáncer de ano. Entonces, cuando nosotros vemos una fisura crónica que no nos gusta por sus bordes, que nos llama la atención, que no es la típica fisura anal crónica,
hacer la resección de la fisura y la anatomía patológica nos puede traer una sorpresa de que sea un cáncer de ano. Y bueno, como manejo postoperatorio de todo tipo de cirugía perianal, tanto hemorroidal, fístula, fístula y abscesos, básicamente es mejorar la alimentación, mejorar las características de la materia fecal que salga por el ano, o sea, materias fecales no traumáticas para el ano, para eso tenemos que lograr materias fecales que sean cargadas de fibra, cargadas de líquido, fáciles de eliminar. Nosotros recomendamos al consultorio la ingesta de 30 gramos de fibra por día, llegar al consumo de esa cantidad de fibra, lo logramos consumiendo frutas, consumiendo verduras diariamente, e ingesta de líquidos, 1 o 2 litros de agua por día. Algunas veces, muchas veces utilizamos también laxantes, empezamos con laxantes suaves, como la lactulosa o vaselina líquida que la conseguimos en cualquier farmacia. También la realización de baños de asiento con Pervinox para lograr la desinfección y la cicatrización de los lechos cruentos que dejamos en el margen anal. La toma de analgésicos, esto es muy importante. Las cirugías perianales son cirugías dolorosas, no tenemos que quedarnos cortos con el tratamiento analgésico, tenemos que utilizar AINES y tenemos que utilizar tramadol y tenemos que utilizar el abanico de posibilidades. Muchas veces yo utilizo para cirugías grandes perianales, con hemorroidales grandes, con fístulas grandes, la consulta previa con médicos especialistas en dolor, con anestesiólogos que se dedican al dolor, para la indicación de medicamentos fuertes previos a la cirugía, como por ejemplo pregabalina. Y la utilización de antibióticos está discutido, se utiliza así para los abscesos perianales, pero no para las cirugías perianales limpias, no infectadas. Bueno, creo que dimos un abanico y una charla grande sobre las cosas más, las patologías más frecuentes. Muchas gracias por la atención y bueno, estoy disponible para las preguntas que tengan. Bueno, muchas gracias, doctor Jorge. Tengo acá algunas preguntas de los asistentes al curso. Con respecto al cáncer de colorectal, acá nos preguntan qué publicación puede leer para recomendar en el método de screening de endoscópico, de colonoscopia cada 5 años. ¿De dónde esas recomendaciones, de dónde salen? El, las recomendaciones que utilizamos nosotros para el screening de cáncer colorectal, donde mejor lo podemos leer, son las recomendaciones de prevención del cáncer del Instituto Nacional del Cáncer. El Instituto Nacional del Cáncer tiene programas muy bien detallados, muy fáciles de entender, muy fáciles de desarrollar, disponibles, donde hay muchos proyectos, mucha información que nos pueden ayudar a llevar a cabo en nuestro lugar de trabajo, nuestro hospital, nuestro consultorio, las acciones correctas para el diagnóstico y la prevención del cáncer de colon rectal. En estas guías que están disponibles en la página del Instituto Nacional del Cáncer, uno las puede descargar, están muy bien explicadas y hay plena información para leer y embeberse en esto, que es muy importante llevarlo diariamente al consultorio. Y para todo médico de todas las especialidades, la recomendación de un test de sangre oculta en materia fecal y una colonoscopia cada 5 o cada 10 años es muy importante hacer. Tengo otra pregunta acá, doctor, a propósito de su diapositiva. ¿Qué papel juega el tacto rectal para el diagnóstico de un cáncer de recto? ¿Qué tan, o para el screening, por ejemplo? No, cuando el paciente manifiesta sangrado, ¿por qué viene el paciente a la consulta? El paciente viene a la consulta, por ejemplo, por un sangrado, por un dolor, por un tenesmo rectal. El tacto rectal es parte fundamental de un análisis, de un examen físico correcto. A mí me enseñaron en la facultad, en semiología, el tacto rectal tenía que hacer todo médico, no solamente el proctólogo, no solamente el cirujano, no solamente el urólogo. Realizar un tacto rectal cuando uno tenga
una sospecha o algún diagnóstico que nos lleve a pensar en algo así, no desestimar el síntoma. El tacto rectal es ponerse un guante, ponerse un poquito de silocaína, hacer un tacto rectal y podemos obtener muchísima información. Un tacto rectal bien hecho, profundo, puede llegar hasta los 7 centímetros del margen anal. Hay muchas cosas que podemos diagnosticar con eso. Es importante explicarle al paciente por qué lo estamos haciendo, qué es lo que esperamos encontrar, qué es lo que esperamos descartar con contacto rectal. Y nunca me ha pasado que el paciente no quiera exponerse a un tacto rectal. O sea, obtenemos mucha información y es parte fundamental de un examen físico, una consulta médica por motivo proctológico. Bien, ¿no? Con respecto al tratamiento de la hemorroide con ácido bórico, acá te preguntan en qué concentración lo utilizaría o cómo se debería utilizar. Yo siempre doy esta misma técnica, el mismo librito, y me sirve porque es fácil de aplicar. La concentración, o sea, uno tiene que pensar en dónde lo va a hacer el baño de asiento del paciente, en el bidé o en una palangana. Uno tiene que explicar que el bidé o la palangana está lleno de agua tibia, tiene que ser lo suficientemente grande para que el ano esté sumergido debajo del agua. Hay pacientes que tienen, personas que tienen el ano que llamamos nosotros infundibuliforme, un ano que es profundo, o sea, los glúteos se meten hasta adentro y llega, el ano está profundo dentro del ano. Y si la palangana o el bidet no es lo suficientemente grande y profundo, el ano queda en el aire, mojando un poquito los glúteos y no pasó nada, y no sirvió de nada, perdieron tiempo, se frustran y lo dejan de hacer. O sea, el baño de asiento tiene que estar bien hecho. ¿Cómo lo indico yo? Buscar una palanca en un recipiente grande. Para los pacientes obesos, hasta recomiendo esas bañaderitas de bebé, donde los llenan de agua tibia. Y se utiliza un sobrecito de ácido bórico, vienen los sobrecitos de ácido bórico de venta comercial en cualquier farmacia se consiguen, vienen más o menos de 20 gramos. Un sobrecito de 20 gramos en un bidet, que el bidet carga entre 5 o 6 litros de agua, según el modelo, por supuesto, sería la correcta disolución. Uno pone el ácido bórico, mezcla un poquito y ahí tiene que sumergir la cola. ¿Cuánto tiempo? 10 minutos. 10 minutos, 2 o 3 veces por día, dependiendo de la patología. Con 2 veces por día es suficiente. Una vez después de defecar y otra vez a la noche antes de dormir. Repito, la cola tiene que estar, el ano tiene que estar sumergido bien debajo del agua para que sea efectivo el tratamiento. Posterior al baño de asiento, uno se levanta, se seca bien con una toalla, no con papel. El papel higiénico está hecho con la peor calidad de papel, se hace papel higiénico. Y le ponen productos químicos para que parezca blanco, suave y con buen olor. El papel higiénico es la peor porquería de papel, se utiliza para hacer papel higiénico. Por más que compren el más caro, no está recomendable. Tenemos que volver a la toalla las toallitas que tenían las abuelas en el baño, secarnos la parte del ano con una toalla, un correcto secado y después la utilización de la pomada que haya recetado el colega. Que como digo, si es una fisura, el Litrodom, si es un hemorroide, la pomada específica para cada caso. Muy bien. Acá tengo la última pregunta, que es sobre la fluxión hemorroidal, la temperatura, si el baño de asiento debe ser tibio o frío. Esa es una muy buena pregunta y me la hacen todo el tiempo en el consultorio. Yo utilizo en la fluxión hemorroidal, el baño de asiento ayuda a relajar el esfínter anal. El esfínter anal, por el dolor, por la fluxión misma, sufre una contractura, está hipertónico el esfínter y eso no permite la correcta circulación sanguínea desde el paquete hemorroidal fluxionado, dilatado hacia el interior. Por lo tanto, el baño de asiento con agua tibia relaja la musculatura y aparte nos permite algo, perdón, nos permite relajar el ano para colocar la pomada indicada más en profundidad. La pomada no tiene que quedar solamente en el margen anal, tiene que quedar dentro del canal anal. Bueno, no hay, no he visto más preguntas de los participantes. Quería agradecerle, doctor, por el esfuerzo y por esta charla tan esclarecedora
para quienes no hacen esto, y darle las gracias. No sé si la doctora Barberí quiere aportar algo más. Sí, doctor Jorge, muchísimas gracias. Creo que ha dado temas que son de consulta muy frecuente, no solo en la guardia, sino también a lo mejor para los médicos clínicos. Entonces, todos los conceptos han sido importantes, todos los conceptos, así que agradezco muchísimo. Esta charla ha llegado a todos los puntos del país. Le cuento que tenemos, participan de este curso gente desde Humahuaca, que ahí veía que se estaban anunciando, hasta Santa Cruz. Santiago del Estero, Catamarca, La Rioja, Santa Cruz, con mucha gente participando, y Jujuy, por supuesto. Así que creo que ha sido muy útil. Le agradecemos muchísimo su tiempo, su disposición para armar una clase que ha sido fantástica. Y queremos decirles, por favor, ya que están todos aquí atentos, que tenemos 2 semanas de vacaciones. No vamos a tener clase por 2 semanas, así que vamos a aprovechar para completar los exámenes y nos vamos a reencontrar, doctor Cura, con usted, para ser el Vale, 29, Jorge. el martes Muy 29. bien. Bien. Así que, bueno, por el tema nuestro, mi agradecimiento enorme para el doctor Jorge, que ha sido fantástico, con una clase de lujo, de lujo. Bueno, muchas Excelente, gracias a ustedes excelente, por la invitación, la verdad que un placer excelente. y a disposición si quieren que en algún momento podemos tomar el resto de las patologías coloproctológicas, que bueno, por una cuestión de tiempo y de saliva no dan para seguir explicando. Pero bueno, nada, a su disposición en el momento que quieran y bueno, muchas gracias. Muchísimas Gracias, gracias. doctor. Muchas Excelente. gracias. Muchas gracias. Y feliz día, feliz 9 de julio para mañana, para todos, a descansar y a disfrutar. Gracias Chao. igualmente. Hasta luego. Gracias.